Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Historias de conversión. El día de hoy con Antonio Valencia, un hombre de fe, de ateo a católico. Esto va a estar buenísimo, oigan. Pues bienvenidos. Ya te mandé. ¡Uh! ¡Qué Hola. Oh, qué gusto! honor, muchas Por, gracias. por fin se nos hizo. Hasta que se nos hizo, ¿no? Sí, Sí, ha sido un tiempo de locos, digámoslo así, pero ya los planes del Señor son perfectos, entonces aquí andamos. Y era momento. me imagino. Sí, Y me imagino que con muchas cosas, ¿no, Antonio? O sea, con muchas en fin, porque tú también eres un evangelizador casi casi que a tiempo completo, ¿no? Ahí andas de arriba a abajo y plática aquí, formación allá y todo eso. sí, les digo que Entonces, me dedico a la evangelización y mi hobby es la ingeniería. O sea, mi prioridad es la evangelización siempre. Entonces, sí, aquí andamos, siempre en lo que me dé el Señor y a veces siento que me dio así como la capacidad de estirar el tiempo, porque de verdad a veces no entiendo cómo me alcanza. Pues sí, no duermo mucho, pero ya descansaré en la eternidad, digo, a veces no, pero sí, aquí andamos con todo el amor al Señor y con el anhelo y el deseo siempre de que más gente lo conozca y no solo lo conozca, pues sino sí, que se enamore de él y le siga, ¿no? Ese es el objetivo sí. de vida que yo tengo más que nada. Y ahorita bien Ay, contentos sí. porque estaba cerrada la A capilla de ver. oración perpetua, muy contentos ahorita. Estaba cerrada pues toda cuarentena y hoy la abrimos, la capilla de oración perpetua. Entonces vengo Pero de, está, o sea, está al lado de tu casa. está a dos Pues cuadras de mi casa, cerquita. Entonces sí, te a vas veces que caminando feliz sí, de la vida. Ay, qué envidia me das. me Bueno, voy no me das caminando. envidia porque lo tengo en mi casa. Vivo con el Santísimo prácticamente, les digo. Está aquí Es, al lado. sí, es mi vecino. Sí, es increíble, de verdad. Ha sido Wow. una bendición que no me esperaba porque tiene 2 años que abrieron esta capilla y el sacerdote que cambiaron para allá y que se encargó de que se abriera, hoy es mi director espiritual porque mi director espiritual falleció hace 2 meses, en paz descanse, pero está en el cielo, pues intercediendo por nosotros, es un santo sacerdote. Entonces, y ahorita ya él es mi director nuevo, ¿no? Y estamos bien contentos porque se reabrió la capilla y muy bonito. Oye, qué experiencia, ¿no? De que un director espiritual o sea, se vaya, tiene como dos cosas, ¿no? Uno es como el dolor, ¿no? De la persona que ya no está, incluso de la persona que ya no te acompaña, pero tiene este doble gozo. Es un gozo que solamente los que tienen fe entenderán, ¿no? De decir, ahora tú sabes todo lo que yo estoy pasando, ¿no? Ahora ya no necesito explicártelo, basta con que yo te lo diga, ya lo sabes y además me puedes echar una mano desde ahí, ¿no? Qué Sí, experiencia, es una experiencia distinta, ¿no? sí, es intercesor totalmente y ahorita, Padre Hugo Montaño, en paz descanse. Y ha sido una montaña rusa de emociones, ¿no? Porque pues está esta onda de decir, ¿ahora qué voy a hacer, no? A veces ciertas dudas, ciertas situaciones que se me presentaban, él me estaba ayudando con una situación en mi vida, pues un pecado como todos tenemos, ¿no? Que era repetitivo y que yo no sabía, no me daba cuenta. Y él me estaba manejando por ese camino y ya estaba, ya lo había soltado y ya lo había vencido, bueno, ya lo vencí ahorita y se me fue, pero sí a veces digo, ah, padre, cómo lo extraño que voy a hacer, ¿no? Y me pongo a platicar con él en mi corazón y sé que está intercediendo por... Eso, Sí, es un gozo y ahorita que eso. siento porque sé que está en el lugar por el cual luchó toda su vida, porque de verdad es un santo y es de los sacerdotes que a mí me han enseñado a que al sacerdote hay que apoyarlo, al sacerdote hay que estar con él, al sacerdote tienes sus errores, como todos los humanos, a veces se nos olvida Claro. que son humanos, pero es una entrega increíble y gigante a Dios de parte de muchos de ellos. Entonces, es un ejemplo. Yo creo que hay que dar a conocer más a esos sacerdotes, ¿no? Más que estar como señalando Totalmente. a los que se equivocan. Entonces, yo también ahorita me dejó muchas enseñanzas y una de esas es esa, ¿no? De decir, sacerdotes, ¿qué haremos sin ellos? Es que de verdad, póngase a pensar, Totalmente. ¿qué vamos a hacer sin ellos? No, no, no. Y pues ya ahorita ya, yo soy defensor de ellos totalmente. Antonio, el día de ayer, muchas personas me preguntaron sobre el tema del director espiritual, ¿no? ¿Tú cómo llegaste a él? Porque preguntan, ay, ¿cómo puedo conseguir uno y no sé cuánto y tal? ¿Cómo llegaste a dar con tu director espiritual? Porque yo siempre digo que hay que pedir el director espiritual, o sea, que Dios tiene a alguien pensado para ti. Yo estoy convencida de eso. ¿Tú qué dices? Sí, se lo pedí al Señor.
totalmente, porque yo por mis ¿Ves? propias fuerzas, yo estaba buscándolo, porque cuando tuve mi conversión, yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque mi director espiritual primero, a la semana de convertirme, yo tomé a mi director porque era de mi familia, ¿ya? Entonces yo tomé Padre Ramón Esparza, pero vive a 7 horas de donde vivo yo ahorita. Entonces yo cuando ya dejé de verlo tanto y frecuentarlo tanto, dije, Señor, ¿ahora qué hago? Y me volví loco buscando uno y la verdad, y esto no se sientan mal, pero si no les late, por ahí no es, ¿no? Entonces había muchos sacerdotes que a mí decían, no, no, y no tenemos como eso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya mis fuerzas, yo ya no voy a depender de ellas, yo se las voy a dejar al Señor. Señor, mándame un director espiritual. Y me lo mandó de una manera muy curiosa, porque, por ejemplo, Padre Hugo Montaño, me hablaron de una asamblea de oración que sea los lunes, y yo dije, ah, qué padre, yo tengo que ir, porque yo me formé en ministerios de exorcismo, o sea, sacerdotes exorcistas. Ah, Entonces era te me muy estás cortando. Ya. allá. ¿O sí o no? Siempre que digo Ya. exorcismo se Ok. corta. ¡Ah! Yo me formé en esos ministerios y digo, ah, ya estamos acostumbrados. Ay, no, Entonces, no, no, qué horror. como que me formé en eso y es una espiritualidad distinta y por ahí me encaminé Ajá, más porque me acostumbré a ello o no sé, como que de ahí sé de dónde agarrarme y yo no hallaba en mi ajá. ciudad, es muy poco común. Y en una ocasión fui a esa asamblea de oración con el Santísimo, preciosa, con cantos, a él le encantaba cantar, adorar al Señor, muy, muy bonito, pero con mucho respeto, obviamente, ¿no? Sin mucho alboroto, Ujú. sino desde el corazón y interiorizando. Nos invitaba mucho a la interiorización y a la contemplación. Entonces, yo me Ajá. acuerdo que en esa ocasión yo estaba hincado en el Santísimo y estaba rezando y le pedía a Jesús, oye, necesito un director espiritual, Señor, tú lo sabes, ¿no? Pues, ¿qué te voy a decir? Pero te lo vuelvo a repetir. Y en ese momento, de verdad, y esto fue impresionante para mí, el padre estaba en altar con gente platicando y todo eso, y se me paró enfrente de la nada. Y me saludó, y me dijo, hola. Y yo, hola, padre. Y me dijo, es un gusto conocerte, me dijo. Siento que tienes una necesidad, me dijo. Y yo me quedé así, Señor, ¿será él? Dije. y, y ahí quedó el primer encuentro. A él lo cambiaron de iglesia, yo ya volví para allá no estaba. Y en otra ocasión que yo me había ido como me había perdido un poco del camino, muy necesario que pase a veces para volver con más fuerza. Yo estaba 2, 3 meses sin confesarme y no sé, yo iba manejando y fui a dar una iglesia, me llevó el Espíritu Santo, me paré en esa iglesia porque yo le dije, Señor, yo necesito algo y no sé qué. Hace mucho no rezaba, hace mucho te pierdes por la escuela, trabajo, etcétera. Entonces me paré afuera de la iglesia y dije, ok, yo creo que necesito estar un momento contigo. Y me bajé y lo primero que veo es al Padre Hugo Montaño confesando. Y yo, di con él, o sea, Señor, me trajiste para acá. Y de verdad fue un encuentro muy bonito porque yo iba entrando a la iglesia y el padre, lo digo no así tal cual, estaba confesando y volteó y me vio y me hizo, ¡Ey! ¡Ven! Y yo, padre, está confesando, ya terminé. Y ya se fue la persona, solamente estaba como aconsejándole algo ya al final. Y me acerqué a él y me dijo, ¿tanto tiempo? Me dijo, confiésate. Y yo, ¿cómo? Sí, confiésate, te hace falta. El Señor te extraña. Y yo, wow. Y me hinqué, me pone No. la piel de gallina cuando recuerdo esa escena, la vivo otra vez. Y me hinqué ahí, me confesé y él me fue diciendo mis pecados. Entonces yo estaba impactado y ahí lo tomé como mi director espiritual. Le dije, ¿le gustaría ser quien me dirija? Y me dijo, sí. Y a partir de ahí fue una cosa extraordinaria, que a veces la cuento y es de ¿Y este locos. fue el que falleció? Fue el que ¿Y este fue falleció. el que falleció? Uh -huh. Sí, después de 4 años siendo mi director espiritual. 4 o 5 años aproximadamente. Ay, qué fuerte. Muy Pero fuerte. ven, es real, es real. Cuando tú tienes el deseo de tener que alguien te acompañe, el Señor se encarga. El Señor se encarga. Ahí Total, está. totalmente, totalmente. El Señor no nos abandona nunca y siempre nos pone las cosas de frente, ¿no? Entonces fue increíble y esa experiencia que tuve con él y a partir de ahí, o sea, por eso mismo este despego que sentí de cuando falleció fue muy fuerte, pero a la vez dije, bueno, ya está donde tenía que estar el Padre. Y fue una tranquilidad muy grande. O sea, ahorita ya estamos, ya lo platicamos y decimos y entendemos, ¿no? Que son cosas que pasan y son cosas que tienen que ocurrir. Claro, Y nosotros, pues sin duda tenemos un totalmente. intercesor y él nos va a guiar también, pues entonces está. Totalmente. Pero sí, muy, muy, muy Ay, padre. Antonio, a ver.
Tú me cuentas todo eso, pero luego yo veo el título que me pones, que de ateo a católico, y yo Inés. digo, ¿what? 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 Y que ahora, o sea, tu trabajo es evangelizador a tiempo completo y tu hobby es ser ingeniero. Yo digo, ¿qué, qué, qué? ¿En qué momento eso pasó? A ver, cuando dices ateo, ateo, así, ateo, ateo, ateo. Totalmente. Mi abuelo ateo, mi papá ateo, ex ateo, mi papá y yo ateo. Totalmente. Este, Ya no es que creciste en una familia católica y luego de adolescente dijiste, ya, yo soy ateo. No, no. o sea, tu origen es ser ateo. Mi papá, mi abuelo Cuéntanos. y mi mamá no practicante, católica no practicante. Entonces, Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, tengo muchas preguntas, porque tengo una pregunta que siempre quise hacer a un ateo. ajá, Eh, es real que la persona bueno, ves que también cada persona es cada persona, no podría yo generalizar ni mucho menos. Pero bueno, te pregunto a ti, sí, ¿tú sentías adentro de ti que faltaba algo? Porque luego faltaba algo, había una inquietud por el sentido de la existencia, había algo que te inquietaba, eso existe, es cierto que hay eso, para es- llegar a encontrar algo que estás buscando, sí, esa es o la, Dios salió a tu encuentro, me explico, de la nada. esa es la cosa importante. Andas buscando algo. No te das cuenta. Es algo muy fuerte porque hay muchos tipos de ateos, no hay solo un tipo de ateo, de verdad. Hay Ah, muchos claro, por tipos. eso decía yo. Sí, en mi caso Sí. era de los que respetaba siempre a la otra persona, lo que pensara, lo que viviera, lo que hiciera, todo. Yo nunca, al final, yo creo en un tiempo de rebeldía, como que sí me burlaba mucho de los católicos, de los que adoraban la Eucaristía, de cuando veía a los grupos juveniles brincando y que bailando y todo esto. Para mí era algo, perdón, ridículo, se me hacía así, de ¿qué están haciendo con un ser que no existe y que no se ha comprobado que existe? ¿No? Era como esta filosofía que yo traía en mi cabeza y se me hacía muy ridículo, o sea, un tema, yo me reía de ellos, o sea, yo me burlaba. Por eso ahora desde la perspectiva yo veo siempre las cosas desde la perspectiva de un ateo. Entonces yo me dirijo de esa manera a la gente, pues cuando me voy a dirigir yo digo, a ver, yo como ateo, ¿de qué manera lo voy a recibir? Entonces yo entiendo que el otro está roto y está buscando. Y por lo mismo a veces andamos como que queriendo llamar la atención y hacemos ese tipo de actos de, en ese caso, yo burlarme, reírme o eso. Fue al final ya eso, ¿no? Y gracias a Dios no me lo permitió que fuera mucho tiempo lo que pasó. Entonces, es esa búsqueda, yo lo digo, miren, es cuando te pones un ídolo mundano en el mundo. Ese es el principal problema. Y es lo que está pasando ahorita. Hay muchos ídolos y tengamos cuidado con los ídolos que estamos tomando, porque tomamos ahorita como base la fama o el seguidores o el que está más de moda las redes sociales. Es como esto y entonces lo que diga es absoluto y es lo que es y es lo que diga y no sabemos sus estudios, su conocimiento, porque dice lo que dice, no sabemos nada, pero es mi ídolo. ¿Por qué? Porque el mundo me ha dicho que tengo que perseguir eso, ese éxito. La atención, seguidores, dinero, fama, ese es el éxito. Entonces, en mi caso, no era ese punto porque yo vengo de una familia pues que nunca nos faltó nada, que de mucho trabajo y así, pero nunca nos faltó nada, o sea, tuvimos hasta más de lo que necesitábamos. Entonces, realmente yo no era mi búsqueda esa. A mí, pues sí, me crearon con el hecho de decir, tú eres lo que tienes, y yo iba sobre esa búsqueda. Entonces, aparte el mundo te va diciendo lo que es éxito, mal éxito y todo esto, o sea, mala definición totalmente, y eso persigue a uno. Entonces yo agarré ídolo como a gente que sabía mucho, entre comillas. Entonces yo a mis profesores, por ejemplo, ¿no? Siempre he sido muy aplicado, muy estricto, muy intenso. O lo hago o no lo hago. De verdad, en mi vida no ocupo nunca la tibieza. Eso le doy gloria a Dios porque me hizo con eso. Antes lo enfocaba mal, yo lo enfoco de la manera correcta, ¿no? Entonces, así de que o soy o no soy, o me soy católico o no soy católico, así. Entonces yo me hice católico hasta que me convencí de que tenía que ser católico, ¿no? Que el Señor me llamaba ahí y que existía. Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, antes, un profesor, en una ocasión, yo lo admiraba mucho más que nada porque era amigo de la infancia de mi abuelo y era profesor y nos dijo en una ocasión, es que solamente existe lo que podemos ver. Y a mí me empezó a cuestionar mucho las cosas de que, pues, ¿quién creó todo? No lo podemos ver. Esto es por causa de la casualidad y empecé como a pensar en todas estas cosas y empecé a investigar más y empecé a involucrarme en personas que tal vez no debería de haberme involucrado para como escucharlo, ¿sabes? Entonces me fui por ahí, por personas que desinforman
y que pasan por ser sabios, que ahorita hay muchos de esos, desgraciadamente. Dentro del catolicismo también lo hay y es muy triste. Ujú. Entonces Sí. me fui por ahí y me fui perdiendo. Y cuando uno se va perdiendo y no tiene como bases esos valores del Señor, porque el Señor está lleno de valores y nos los da para que nosotros los tengamos, cuando tienes como base esos valores, no tienes límites. No hay límites en tu vida, entonces empiezas a hacer de todo, No. empiezas a buscar, eh, buscas la comodidad, buscas nada que te cueste, buscas que no te cueste esfuerzo, que te sienta bien, que todo eso. Entonces, por el mismo punto me hice pro aborto. Aparte, es como esta indiferencia que te hace cuando tienes el corazón duro, que te vale. Entonces, no piensas tanto en Ujú. eso y te vuelves pro aborto, pero de esa manera, ¿no? Por eso yo también entiendo mucho, yo les digo, tengan mucho cuidado cómo se dirigen a las personas que están a favor del aborto, porque son personas que tenemos que ministrar y tenemos que hablarles del Señor. Ellos son nuestra misión. ¿Por qué se están burlando de ellos en redes sociales? Les digo, yo fui pro aborto. Si me hablaran como les están hablando, o sea, yo jamás me hubiera hecho pro vida. ¿Me explico? Entonces, yo sí les pido mucho que tengan cuidado con eso. En su momento yo sí me llegué a burlar, tal vez me ganó la soberbia, ¿no? Porque tienes información que ellos no Ujú. tienen y lo usas de manera incorrecta, ¿no? Lo usas de manera incorrecta Ujú. para burlarte de Ujú. los que no saben y no, es enseñarlos y enseñarlos de la manera correcta. Sí, Entonces, a veces uno se va perdiendo en esta onda y yo me fui sí, por ese camino, ¿no? Y te vas a buscar felicidad, tranquilidad, que te llene algo. De verdad, todos, bueno, la mayoría de la gente tiene vacíos muy sí, fuertes en el corazón, en el interior, que quiere llenar de alguna manera. Ateos, creyentes, lo que sea. Todos tenemos esa necesidad del Señor. No querramos o no, es un hecho. Es que es lo que les digo, no es que te guste o no te guste, ¿no? Porque a ujú, veces es ujú. como decir, yo creo que si no tomo agua no me voy a morir. No, si no tomas agua te vas a morir. Ajá, Creas lo que creas. Me explico, no tomes, verás, te vas a morir. Sencillo. Entonces, es lo mismo, el Señor te llena. Y es lo que todos estamos buscando, por eso estamos tan vacíos y andamos buscando como cosas que nos van llenando totalmente, momentáneamente. Entonces, es mi caso. totalmente. Y eso te lleva al ¿Y qué fondo. te pasó? O sea, Eh, ¿qué tocaste un fondo o fue una persona, fue una invitación, fue un libro? O sea, ¿qué te todo, sacó de ahí? fue todo eso. Toqué muchos fondos, más que nada. Este, yo no toqué fondo, yo escarbé el fondo y me fui de picada más para abajo y comencé muy intenso hasta en eso. Entonces yo estaba en el fondo y dije, no, yo aferrado a ver fondo y seguía y seguía y seguía. Y Sí. algo que me impactó mucho a mí fue cuando yo estuve un tiempo, mis papás se quedaron a vivir donde vivíamos antes. Entonces yo no los vi como 4 meses por mi escuela, trabajo, etcétera. Y cuando en unas vacaciones yo vuelvo para allá, dejé de ver a una amiga mía también, que era como mi compañera de todo este relajo, ¿no? También era muy así con Dios y todas estas cosas. Y Ujú. fui para allá, para donde vivía un pueblo, soy de pueblo yo. Y fui al pueblo y estaba muy curioso porque me fui de sorpresa. Tenía mucho que no los veía. Pero yo llego y de verdad mi casa es como un pasillo largo, una cochera así, es una tipo hacienda. Entonces al fondo estaba mi papá. Y desde que me vio entrar yo llegaba con mi maleta, desde eso vino corriendo con los brazos abiertos. Y yo me quedé así porque no me abrazaba él. Ah, Acá en México, por ejemplo, es un estado, se llama Sinaloa, y hay mucho como este macho mexicano, ¿no? Muy frío, no demostraba afecto mm. ni nada de eso, y así crecí yo. Entonces, veo eso y de verdad me río de esto porque yo me quedé impactado y casi salía corriendo porque dije, ¿qué pasa, no? ¿Me va a Y, hacer algo? sí, y ya llegó y veo a mi mamá, sale así y de una sonrisota y ve que mi papá viene y una sonrisa a mi mamá y yo, ¿qué pasa? Y me abrazó, me dio un abrazo enorme y me dijo, te quiero mucho, perdón por todo. Fueron sus palabras. Y digo, ¿qué pasa, no? Le dije, ¿qué pasó? Le dije, no, nada, nomás quería decirte, lo quería que lo supieras. Y se le veía un gozo en la cara. Y hoy entiendo que es gozo, ¿no? Antes yo decía, ¿qué pasó? ¿Está borracho o algo así? Y se metió otra vez para la casa, ¿sí? Yo llegué a mi Ajá. cuarto, me incorporé ahí, saludé y todo. Y yo le dije, mamá, ¿qué tiene mi papá? Me dijo, Dios. Y yo, ¿cómo? Le dije, ya se volvieron locos ustedes también, ¿no? Sí, Dios.
Y yo, ay Dios, ok, está bien, le dije, bueno, y le cambié el tema. Y ahí no acabó la cosa. Esa tarde yo fui a visitar a mi amiga, esta que les digo, y llego y la veo de otra persona también, ¿no? Era otra persona totalmente distinta a la que yo había dejado y platicamos Ujú, mucho su manera de expresarse de los problemas que estaba viviendo, porque había problemas muy fuertes ella, personales, pero la manera en que ujú, se expresaba ahora de ellos, de una manera como pacífica, tranquila, confiada, y yo en qué confía, ¿no? O sea, estás pasándola muy mal, ¿qué tiene? O sea, ujú, las preguntas ujú, eran dentro de mí, yo nunca se las externé, porque yo decía, tal vez si le pregunto la perturbo o la hago sentir mal de que, no debes estar bien tú. Entonces, ujú. ella me las contaba y yo, wow, me impactó mucho. Yo estuve todas las vacaciones allá en mi casa. Ya al final ya me fui a despedir de ella cuando yo me iba a regresar para acá, Ujú. para la ciudad. Y fui y le platiqué, estábamos platicando, le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, porque igual tenía problemas familiares y yo presencié una escena muy fuerte y ella como si nada. Y yo, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije, sí. ¿Qué tienes? Le dije, te veo muy distinta, le dije. Te digo algo, me dijo, pero me prometes que lo vas a considerar. Y yo, sí, claro, le dije, pues después de haberte lo visto lo que haces, le dije, o sea, estoy impactado. Dios, y yo, dale con lo mismo. Y me quedé así de, ok, está bueno, estás loca tú, a ver cuánto te dura el gusto, dije yo. Qué bueno que te sirve, amiga, le dije, todo bien, y ya la dejé, me despedí y me fui. Me dijo, ya me había subido a mi carro y me dice, oye, y yo, mande, hay un retiro, este final otro, ¿quieres ir? Y yo, sí, y me fui. Sí, me fui así como que, sí, luego no voy a ir, dije yo, y me fui. Y entonces paso y me marca, me dice, ¿vas a ir al retiro? Y yo, no, sabes que estoy en exámenes, no puedo, pues en pretexto. Me invitó 5 veces, 5 veces y no iba yo. La quinta vez le habló a mis papás y les dijo, Tony tiene que ir a ese retiro y a ver cómo le hacen, pero por favor hagan que vaya. Entonces, yo en ese punto de mi vida ya había entrado en un estado de mucho vicio, de muchísimo vicio, no solamente era alcohol, ¿no? Pero vicio a la autodestrucción. ¿Sabes? Todos creemos que Mm, solamente este tipo de vicios nos destruye. No, la autodestrucción, el no quererte, el no cuidarte, el no dormir nada, el clavarte demasiado en meterte. Yo ya estaba por meterme de alguna manera un fin de semana a la tercera carrera, porque yo estudié dos. Yo quería como hambre todo eso, porque yo decía, es que yo necesito callar mi mente, ¿no? Yo tenía 2 trabajos, trabajaba toda la noche tomando fotos, trabajaba en un supermercado, o sea, yo estaba moviéndome por todos lados y hubo un punto en que colapsé y empecé a tomar, empecé a beber, pero también empecé a destruirme, empecé a dejar de comer, empecé a comer de más en atracones, empecé a portarme mal con la gente, empecé a alejar a la gente que me quería, o sea, yo empecé a hacer muchas cosas de autodestrucción. Ese vicio era terrible y mucha gente lo padece y no se da cuenta que es adicto a eso, a la autodestrucción y autosabotaje. Entonces, yo estaba ujú. pasando por eso y yo ya estaba colapsando, toqué fondo solo en mi cuarto, tuve 2 intentos de suicidio, nadie lo supo, muy fuertes. Estuve involucrado en 2 abortos en ese tiempo directamente. A 2 personas cercanas a mí les aconsejé que abortaran. A mi familia dejé de frecuentarla. Me empecé a ir de viaje solo. Terrible todo, ¿no? Era un cuadro muy feo. Entonces me topo con la sorpresa de que mis papás llegan de sorpresa, ¿no? Llegan de sorpresa y me ven en un estado deplorable. Yo tenía 3 días sin dormir, me iba de antro, me iba de fiesta, y trabajando y estudiando. Y nunca descubrí nada de eso. Y me vieron en un estado de que me dijeron, estabas muerto en vida. Y me acuerdo que llegó mi mamá y yo entré así a mi departamento y estaban ahí. Y me dice, haz tu maleta. Y yo, ¿qué? Haz tu maleta. ¿Pero para qué? Haz tu maleta para 4 días, me dijo. Y yo, ¿pero por qué? Porque si no la haces, te vamos a quitar el carro, te vamos a... Y como era muy materialista, pues me amenazaron por donde decían. Y yo, bueno, y me metí a hacer la maleta. ¿Pero dónde vamos? Tú no sabes, vamos. Y nos subimos al carro y agarramos carretera. No, que te lo hicieron eso. Y me llevaron y agarramos carretera. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde vamos? Yo en mi mente era manejo, la práctica de Buenísimo. rehabilitación, pero yo les dije, oigan, no estoy en drogas, Ajá. porque no estaban, gracias a Dios nunca entré en eso. No estoy en drogas, no se asusten, no, tú no te preocupes, tú déjate llevar. Y yo,
Claro, ¿Dónde tú vamos? pensando que te iban a llevar a una casa de rehabilitación o algo así. Yo tenía esa mentalidad y que me van a encerrar, Dios mío. Y íbamos, la ciudad donde viví mi retiro estaba a 2 horas y media de la ciudad. Y entonces llegamos a Catedral de esa ciudad. Y yo me acuerdo que vi la cruz, ¿no? Y yo, ¿a dónde vinimos? No, es que vas a ir al retiro que te dijo Natalia. Y yo, no voy a ir. Vas a ir al retiro. No te estamos preguntando. No te mandas solo. Es lo que les falta mucho a los padres de familia. Tomar autoridad sobre los hijos, porque la tienen. Pero ahorita le tienen miedo a los hijos. Batir. Entonces, Eso es. y como uno sabe, ellos me mantienen, por ellos vivía, o sea, todo ese tipo de cosas. Y dije, no, pues, o sea, si no, pues no voy a tener lo que tengo, ¿no? Y entonces, pues ya dije, pues ni modo. Entonces empezaron a llegar gente por mí, dos servidores, pero súper alegres, y a mí me chocaba la gente alegre, y yo, cállate, o sea, qué flojera. Ay, te ayudo con la maleta, no, yo puedo, ¿crees que soy débil? O qué? Y así, pues era muy así. Dijo, no, yo te ayudo. Y la agarraba la maleta y se la llevó. A ver si no me la roban. Decía, o sea, yo muy así estaba, de verdad, muy enojado, ¿no? Y, y ya pues llegué y me dijeron, para esto me dio un punto muy clave e importante en esto, ¿no? Cuando yo, una de las ocasiones que iba iniciando Semana Santa, mi mamá me Ujú. dice, oye, me dice, va a empezar la cuaresma, haz un sacrificio. Y yo, ¿qué sé eso? Ofrece algo a Dios por una necesidad que tengas. Y yo, ok, está bueno. Entonces, en un momento de los que toqué fondo, mi mamá tenía un crucifijo que me regaló mi abuela en el cuarto y por eso no lo he quitado. Yo no lo puse. Entonces yo le dije, si existes, dame lo que necesito. Fue toda mi oración. Entonces, y ahí lo dejé olvidado. Y te ofrezco esto. Entonces yo ofrecí no comer ciertas cosas. Y, Sí. y fue muy sencillo y tan profundo esa oración, digo que, wow, no sé cómo lo tomaste. O sea, como que él estaba Ah, esperando, ¿no? ese es Dios, me encanta, porque la gente dice, ¿será que Dios escucha mi oración? No sé cuánto. Imagínate lo sencillo, lo humilde, lo pobre, por así decir, que fue tu oración en ese sentido, ¿no? Diciendo, ni te creo ni nada, mi mamá me dijo de sacrificio, no, bueno, ahí te va esta comida que te ofrezco porque dame lo que necesito. Pero este dame lo que necesito fue con tanta sinceridad, Uf, me explico, fue desde aquí, tanta. fue desde Ajá, aquí, eso, de de eso. Y verdad. eso Dios escuchó, pero actuó en su momento. Es que Sí, Dios siempre escucha, siempre les digo, pero escucha la persona que lo dice desde la verdad. Pero puede ser una cosa mínima, pobre, pequeña, pero Él escucha, increíble. totalmente de Y acuerdo. entonces Es que llegaste ahí y ¿qué? es tan bueno el Señor que estaba esperando así, yo lo siento así, viendo, a ver, estoy esperando que me hables. O sea, como que estaba viéndome y agarró eso y dijo, de aquí soy. Y ya, me jaló. Entonces, llego al lugar, para empezar, era el lugar del retiro, iba a ser como a media hora de la ciudad. Iba a ser un lugar totalmente aislado, estaba oscuro por todos lados. Yo decía, no puedo ir de aquí, qué me van a hacer y un montón de cosas, ¿no? Yo iba con esa cosa porque yo tenía muchos talks, tenía muchas cosas que a mí me gustaba tener el control. Entonces, a mí, el que me sacaran de eso y que yo no sabía lo que iba a ir a hacer, para mí era terrible, era la muerte. Entonces, para empezar, me acuerdo que algo bien simple, ¿no? Desde ahí el Señor me fue matando la soberbia. Ah, ¿En qué nos vamos a ir, no? Era un carro que apenas andaba viejito en un pickup, una troca, le decimos en Sinaloa, y ahí atrás en la caja, ni siquiera enfrente, ¿no? Y yo, ¿cómo? Me voy a llenar de polvo y luego vamos para la ciudad. Yo no me voy a subir a eso y no voy a ir. Es que no hay manera, es la única. Y yo le marqué a mi mamá antes de que me quitaran el teléfono. Y yo, mamá, pásame a mi papá. Dije, es más razonable mi papá. Y ya me lo pasó. Y digo, papá, no puedo estar aquí. ¿Por qué? Me dijo, voy en la caja, voy en la caja, voy a por mí. Acuérdate que si no vas a ese retiro, sabes las consecuencias. Y yo, ya le lavan el coco y le colgué y me guardé el teléfono. Y cuando me lo guardé, volteé el servidor y me dijo el teléfono. Y yo, ¿por qué? Dámelo, por favor. Y ya se lo di. Entonces ahí me desconecté. Y llegamos al lugar, llegamos a ese lugar aislado. Y era un lugar hermoso. Para mí es el paraíso y ahorita, porque de verdad lo que viví ahí fue increíble. Llegamos Ah, a wow. en un lugar muy aislado. Para que nos conociéramos los servidores, me topó con la sorpresa. Yo estaba esperando más gente. El retiro era de puros hombres. Y éramos 7. 7, o sea, Ah, el número 7 tiene un significado también ahí.
Éramos 7, yo era el sexto, y después me enteré del retiro, un dato curioso, que ese retiro es el último ya, porque ya no hubo, mi retiro fue el último. Se desintegró el grupo ese. No era un grupo, era más bien Ah, evangelización de retiro solamente, ¿no? Entonces éramos 7 y se ok. hizo el retiro porque yo fui y porque iba de fuera. O sea, estaban esperando que yo cancelara para cancelar el retiro. Entonces, yo después lo supe eso hasta que terminó el retiro. Y me lo dijo el Increíble, servidor y yo, increíble. wow, le dijo, o sea, Dios es demasiado bueno. Y llegué al lugar y ya estando ahí platiqué con todos y dije, ¿qué onda con esta gente? ¿Quiénes son? Qué flojera hablarles. Entonces yo me fui solo, así estaba como que parado viendo para todos lados, criticando a todos, ¿no? Ya sabes, típico así. Y ya nos hablaron para entrar, incluirnos, y ya nos metimos al lugar. Y yo estando ahí dije, ya estoy aquí, ¿qué pierdo, no? No pierdo nada, me voy a dejar llevar. Por primera vez en la vida voy a soltar el control. Fue mi mente, ¿no? La que dijo eso. Y me dejé llevar. Qué bendición haberse dejado llevar uno, ¿eh? Desde la primera noche en ese lugar, yo vi al Señor cara a cara. Desde la primera noche. De verdad fue increíble. Y entramos un jueves, viernes, sábado y domingo. Yo entré No, wow. yo entré con muchas inseguridades, que tras un complejo de superioridad hay un complejo de inferioridad siempre. Entonces, a mí ningún psicólogo me sanó de eso. Y es lo que les digo. Y no es por ir en contra de los psicólogos, ¿no? Pero de Claro. verdad, la terapia tiene que ir de la mano de la espiritualidad, si no, no funciona. Perdón que lo diga, pero es desde mi experiencia. Pues con la que yo a terapia, gracias a Dios, es católica y me lo ha dicho, lo acepta. Entonces, ya estando ahí en ese lugar, pues dije, me voy a dejar llevar. Y el Señor de ahí se tomó. Y tuve un encuentro cara a cara con Él de una manera que cuando lo he contado, porque es muy fuerte lo que viví ahí, no lo puedo explicar de una manera lógica, ¿sabes? Es como que yo decía, estoy viendo esto, estoy viviendo esto, es en serio, si existe, es cómo, pero por qué, y que no sé qué. O sea, fue muy fuerte, fue fuerte. Aclaración, aclaración para la gente que escucha, porque cuando dices, no, estoy viendo eso, a veces la gente te puede estar pensando que viste ángeles, que viste a Dios, que bajó, que se manifestó. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Vi mi vida desde otra perspectiva Ujú. y vi al Señor dentro de mi corazón guiándome. Escuché esa voz por primera vez en mi vida. Entonces, y vi a Dios en los servidores y en el sacerdote y en la creación. De verdad, yo viví una experiencia que es muy privada el día sábado en la noche, muy fuerte. Estaba involucrado un sacerdote exorcista y estuvo tan fuerte que se canceló una parte del retiro y nos mandaron a dormir. Y yo Wow. estaba en el zacate tirado, viendo a los animales como loco. O sea, yo estaba así, qué bonito, qué bonito todo. O sea, estaba en un éxtasis de que, ¿qué onda? Y de verdad, los servidores se reían de mí porque me estaban viendo ahí como que este loco, ¿no? Yo estaba en el suelo viendo el zacate, correteando animalitos, andaba como loco. De verdad, era un gozo que no. Todo, o sea, es como si estuvieras ciego y empezaras a ver, ¿no? Y Sí, empezaste a ver todo con otro color, sí, con otro olor, con todo, todos tus sentidos ganaron vida, sí, ¿no? totalmente. Entonces, ya salí, me acuerdo de ese retiro y vi a mis papás entre la gente. Y yo lo único que quería hacer era irlos a abrazar. Y, y yo decía, wow, o sea, qué fuerte esto, ¿no? Y me acuerdo que me dijeron, ¿quieres hablar de lo que viviste un poco en frente así a la gente? Yo lloraba cuando tenía que exponer en la escuela. No me gustaba hablar frente a la gente. Tenía una inseguridad muy fuerte. Y yo, sí, y arreté el micrófono. Y me subí. Y mis papás así, ¿qué? Se está hablando en público, ¿no? Y yo, no, miren, y que no sé qué, todo un stand-up, dice ahí, di mi testimonio tan terrazo. Y yo dije, yo entré aquí sin creer en el Señor, yo hoy me voy siguiéndole. O sea, son 4 días. Y si tú te decides a seguirlo ahorita cambia todo, ahorita. No, es mentira eso de que la gente no cambia, sí cambiamos. Y yo soy prueba de ello, porque los que me conocían antes saben que la gente cambia.
Y es la manera en que yo he evangelizado a esas personas, porque me dicen, es que tú no eres el mismo. Y fue de un fin de semana que te dejamos de ver, ¿no? Entonces, de verdad, mis papás están impactados. Yo bajé de ahí, los fui a abrazar, fue un impacto muy grande, le hablé a toda mi familia, quería saludar a todos, quería saber de todos, quería como hacer esa conexión con mi familia, con mis seres queridos, con mis amigos. Y, y ya, entonces saliendo de ahí, la siguiente semana era Semana Santa. Por eso para mí es una semana muy importante. Semana Santa ¿no? Tiene un significado muy especial. Entonces, bueno, desde la Cuaresma, ¿no? Ujú. Y ya yo viví mi primera Pascua, la primera vez que no iba a la playa de vacaciones, porque pues no son vacaciones, Semana Santa, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que fui con el sacerdote, la Pascua se la viví con el sacerdote, que era el director espiritual de mis papás. Mi papá tuvo conversión el día ese que les dije que fui a mi casa y que se corrió, tenía 2 Te meses. abrazó. Ajá, tenía 2 meses que había tenido un encuentro. Su testimonio es impactante. Le ruego al Señor que un día lo esté contando porque la gente lo tiene que escuchar alguna vez. Es demasiado fuerte. Dile, dile que si el siguiente lunes que venga tu papá a ver si acepta y tú ahí le das un ánimo, te pones al lado de él, papá, va, ánimo. Todavía no se atreve, tiene pánico escénico, pero no lo hemos convencido, pero algún día va a estar ahí. Ahí yo estoy seguro, porque de verdad su cambio es increíble. Pues fue el que me jaló, o sea, es verlo, ver el cambio en él fue como que wow, y el de mi amiga. Entonces, fue algo muy fuerte, ¿no? El cambio ese que tuvo mi papá. Y, y ya cuando él se convierte, fue primero mi mamá, se empezó a ser practicante poco a poco, con el padre Ramón Esparza, que les digo. Después fue mi papá, cayó, y ahí pues añadidura ya caí yo, ¿no? Se sana primero desde arriba y luego ya el fruto, ¿no? Que el fruto del matrimonio ese. Entonces, ya cuando yo vuelvo a Semana Santa, me voy y platico con el padre y le dije, padre, pues aquí ando. Ya sabía que ibas a venir tú. Y yo, ¿por qué? Pues tus papás se convirtieron. Es imposible que padres conversos que siguen al Señor y están comprometidos con Él, sus hijos no estén aquí, me dijo. Y vienen Wow. muchos padres de familia diciéndome, ¿por qué mi hijo no se acerca a Dios? Porque tú no estás comprometido. Y a veces dice, la gente se va enojada y dice, si a ti no te urge, a mí tampoco. Me explico, el Padre es muy santo, va a ser santo, bueno, ya es santo, pero va a ser santo, se los prometo que Wow. es increíble, ¿no? Y me dijo eso y yo quedé impactado, yo te estaba esperando, me dijo, de hecho, ya sabes que vas a venir. Me explicó la confesión general, me explicó una confesión, me dijo, mira, ahí está confesión, prepárate toda esta semana, escribe, desde que te acuerdes, invoca al Espíritu Santo. Yo, ¿cómo se invoca al Espíritu Santo? Ya me explicó. Oiga, y esto. Yo le empecé a preguntar como niño, todas las cosas, todas las cosas. Cuando yo salí del retiro, mi amiga me regaló los 10 mandamientos en una hoja. Me dijo, la vida no viene con instrucciones, pero este se le parece mucho. Y me la dio. Yo los estaba leyendo y yo decía, ¿pero qué es esto, no? Y luego le decía al padre, ¿no? Padre, ¿qué es esto? Ya me los fue explicando. En, en ese momento yo Dios empezó a trabajar, ¿no? En mí de, tienes que renunciar a esto. Empezó la purificación, te digo yo. Y empecé a purificar mi vida, poco a poco, poco a poco. Hice la confesión general, eh, floté después de eso. No es algo que puedas explicar, es algo más allá. Y la gente dice, tu mente. No, de verdad, no es como que me iba a predisponer de, voy a salir flotando, pues no, yo ni sabía eso. Pero era una cosa cuando yo me hizo la absolución el padre, y yo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando, no? Era increíble. Y luego la ¿Qué primera es vez, esta mano? ¿Qué sí, hace? suélteme, ¿para dónde me lleva? Y luego me dice, la primera vez que comulgué, no, 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 yo lloraba mares. Espera. No, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó con la primera comunión? Ay, fue, Espérate. ¿Y bautismo? ¿Estabas bautizado o no estaba estabas? ¿O bautizado. sí por tradición? Sí, sí, Ok, por tradición y ya está. para cubrir esos requisitos sociales. Ok, ok. Me hicieron Pero todo la eso. primera comunión, por lo visto, no. Entonces esta fue tu primera confesión y fue tu primera comunión. No, yo sí hice la primera comunión y hice la Ok. confirmación. Me pasó de noche. Todo por... Ok, ya. Me pasó de noche. No, yo no me acordaba del Padre Nuestro, no me acordaba del Ave María, no me acordaba de nada.
De nada, de nada. A mí, como a mucha gente le pasa de noche, ¿eh? Es como que, tienes de verdad, yo le preguntaba a gente, oye, ¿tienes la primera comunión? No sé. Y yo, ¿cómo no vas a saber? Y yo, no, yo tampoco sabía, ¿cierto? O sea, como que no saben, pues no le dan Yo me he importancia. encontrado, sí, me he encontrado con eso. Ajá, preguntas, ¿es tu primera comunión? No sé si la hice. No, sí la hice. Sí, Wow. sí, yo gracias a Dios la había hecho porque yo me moría por comulgar, aunque cuando me explicaron lo que era, y yo quiero, pero no lo voy a hacer indignamente, y fue con una preparación, ¿no? Entonces, ya cuando comulgué, yo no paraba de llorar, y yo decía, ¿qué es esto? Y de verdad era una experiencia nueva para mí de que, ¿qué es esto? Ojalá toda la gente pudiera experimentar eso y realmente le entregar el corazón al Señor para que pudieran experimentarlo, ¿no? Y es algo, un punto muy importante, que como yo soy muy estricto, muy así, para mí no era desde el sentimiento. Y eso me hizo mucho hincapié el padre. Ahí me decía, a ver, tu fe, ahorita estás viviendo una euforia total, eh, disfrútala, pero no, mijito. O sea, tú ahí tienes que agarrarte y decir, yo lo voy a hacer por convicción, empieza a conocer al Señor y empieza a enamorarte de Él, porque cuando lo conoces, te tienes que enamorar de Él. No hay de otra. Entonces, él me empezó a decir eso. Entonces, en mi caso, si pasa 2 meses, 3 meses, es variable eso, se pasa esta emoción, pero cuando tú decides, ahí queda. Me explico, queda ese compromiso. Entonces se me pasó y dije, se me pasó, pero yo quiero más. Y quiero más, y quiero más de eso. Entonces buscaba y buscaba y buscaba. Y empecé primero formándome, empecé a leer, empecé a tragarme la Biblia, la vida de los santos. Empecé a irme, borré toda mi música, no veía la tele, no veía nada, nada. Ahorita ya sí veo cosas así, series así, pero Sí. como era la purificación, yo tenía que estar limpio totalmente de mi cabeza, de mis sentidos, de todo. Entonces lo empecé a hacer y empecé a llenarme del Señor y del conocimiento del Señor. Y algo que me dijo el Padre, ten cuidado que el conocimiento no alimente tu soberbia, que alimente la convicción para que tú practiques la palabra del Señor. Y eso a mí me hizo mucho ruido. Dije, ok, no lo entiendo, pero lo voy a entender. Cuando empezó a ocurrirme y yo veía en otros esa soberbia de yo sé más que tú, yo decía, no quiero que me pase eso. Y es cuando tú te enfocas en ti, tú tomas lo que están haciendo los otros, no para señalarlos, sino para decir, no quiero que me pase. Y probablemente hay gente que se aleja por culpa de él, y yo pues quiero hacer un balance y que digan, mira, pero también se comportan bien. ¿Lo explico? Entonces yo me fui por este rumbo. Y gracias a Dios, ¿no? Y todo es gracia. Por mí no, Todo es gracia. yo no puedo, soy miseria, de verdad. Entonces todo es gracia. Y ya me fui por este rumbo, gracias a Dios, y fui volviéndome practicante, me quedé sin amigos, me quedé sin parientes, sin familia. Fue un filtro total que hizo el Señor. La onda económica, igual. Fue todo un filtro. Wow. Entonces, cuando yo choqué con eso, de que dije, Señor, estoy contigo y me están pasando todo lo malo que pueda pasar. Y, y tengo la convicción, Señor, de que si no te hubiera conocido, esto yo no lo hubiera soportado. Entonces, yo le agradecí al Señor el haberme dado la oportunidad de encontrarme con Él. Y yo cuando le conté eso al Padre, me dijo, wow, no le reprochaste. Eso va a ser un cambio en tu vida, me dijo. Porque yo estaba de verdad sin nada. Era verano, era agosto. No tenía aire acondicionado, son climas de 48, 49 grados en Hermosillo. Yo no tenía aire porque no teníamos dinero para eso, porque perdimos literal todo. Entonces yo estaba en mi cuarto sudando a mares, así, con una paz increíble. Entonces yo entendí después que el Señor te quita todo para darte la oportunidad de volver a empezar. Y es lo que pasó conmigo. El Señor me quitó todo, literal, todo lo que yo creía que era importante y que realmente no lo era. Porque tenía a mis padres, porque tenía amor, porque tenía alimento en su medida, pero la tenía. Y sobre todo tenía el amor de Dios. Entonces de ahí me aferré. Y muchos me dicen, de hecho, como que, ¿cómo van las crisis de tu pandemia? Y yo, no, pues he vivido muchas pandemias en mi vida y crisis y todo. Y no pasa nada, yo estoy aferrado al Señor. O sea, si realmente un católico está bien, bien con él comprometido, las crisis cuando vienen ya tienen las armas. Entonces, esta pandemia es lo que ha pasado para mí de que yo, mira, el Señor no me abandona. Para empezar, acá se prohibió la misa, se prohibió todo. Y yo iba a misa diaria casi. El Señor Mira, me permitió ir con Él. Entonces,
pues ya empezó a pasar esta purificación y hubo un punto en mi vida en que yo dije, quiero seguirte, Señor, quiero estar contigo, quiero algún momento poder ir al cielo, quiero pasar mi eternidad contigo. Ahora tengo la certeza de que hay esto después de, entonces pues dime qué hacer, ¿no? Y te entrego mi vida. Y entonces ahí yo comprendí que aquella oración que había hecho de Señor, dame lo que necesito, lo que yo necesitaba era Dios. Y lo comprendí después y dije, wow, de verdad el Señor escucha, a todos les digo lo mismo, el Señor escucha y no se olvida de nosotros nunca. Entonces fue una experiencia muy bonita y muy, muy, muy grande que a mí yo no podía volver atrás ya, yo no podía volver a mi vida anterior, independientemente de lo que dijera la gente. Cuando, como decía el padre Hugo Montaño en paz descanse, todo ataque te santifica. Así que toda crítica que te hagan te santifica, dale gloria a Dios por ello, ¿no? Y ora por esos que te critican. Entonces, Sí, eso me ha enseñado a mí como que aprender más en el medio de redes sociales. A mí a veces me frustraba porque claro. de verdad, pero no es normal. Y te lo pueden comprobar mis amigos, la manera en que me llegan mensajes todos los días, pero de un odio deseándome la muerte. Pero no sé de dónde vienen, ¿no? O sea, sí, vienen del enemigo, obviamente, pero no tiene explicación eso. Yo dije, estás tan enojado porque ya me tenías y ya no me tienes porque el Señor me salvó de ti, que no te voy a hacer Y caso no, y voy a orar por esos que es te critican. inexplicable. Yo me acuerdo hace creo que unos 2 años, creo que te sigo hace tiempo en Twitter, pero una cantidad también así de dale, dale, dale. Y yo, pero, ¿qué ha hecho el hombre? O sea, ¿de dónde viene eso? O sea, una cosa que dices, Respirar, es lo que he hecho, respirar, llamar a Dios. sí. Entonces, sí, eso es ¿Cuánto lo que... llevas de tu conversión? O sea, ¿cuántos años llevas de tu conversión? Ese retiro lo vi el 2011 más o menos, Ya, y muy bien. o sea, todo se empezó a dar, por ejemplo, poco a poco, ¿no? El rosario lo empecé a rezar el 2012 todos los días, la castidad la empecé a practicar a finales del 2012, se fue dando poco a poco todo. No fue como de jalón, Sí. porque si se me va todo de jalón, pues es como si quiero ir al gimnasio y levantar 100 kilos de jalón, pues no va a poder, si nunca he ido. Entonces el Señor me fue preparando poco a poco en todos los aspectos de mi vida y me fue como claro, o sea, me fui enfocando en cada aspecto. Y, por ejemplo, cuando fue lo del rosario, tuve un encuentro mariano muy fuerte. Sí. Entonces yo, Mm. María, a ver, vamos a ver. Y empecé a conocer a María, me empecé a enamorar, así, pero profundamente. A ver, la castidad, ¿no? ¿Pero por qué? Y el padre, 20 minutos, me lo explicó. Y yo, quiero. Es que cuando amas a Dios, lo que te pide, me explico, bueno, Señor, es por mi bien, yo sé. Y te amo y por eso voy a hacerlo. Y yo sé que es por mi bien, yo sé que tú quieres mi bien. No me estás prohibiendo nada, me estás dirigiendo. Y me estás diciendo, esto te va ¿Mm? a beneficiar de alguna manera. Entonces dije, hoy Ujú. entiendo que no hay santidad sin castidad. Es muy importante, ¿no? Porque la castidad nos enfoca en amar. Entonces, empecé a practicarla en 20 minutos el padre sí. Y yo, ay, wow, yo quiero. Ojalá toda la gente supiera, ¿no? Y, y si hablo de ello, hablo de la castidad, la gente se ríe. Y yo, bueno, veo cómo está tu vida y me compadezco de ti y voy a seguirte hablando de lo mismo. Me vale que no me das caso, tal vez, ¿no? Pero a algún punto vas a caer, porque Dios así se las ingenia, ¿no? Yo también estuve al otro lado y yo lo entiendo, yo lo comprendo. Entonces, por ejemplo, con mis amigos, cuando yo empecé a practicar la castidad, yo no se los dije, pero se dieron cuenta. Es la cuestión. Mm. Se empieza a dar cuenta la gente, pues ahí es cuando tú realmente tienes a Dios en las venas, en tu corazón, en tu carne, Ujú. en, tu en ti, así. Es cuando la gente lo empieza a notar. Entonces, yo con mi amiga, por ejemplo, ella lo tenía así. Y yo hasta que le pregunté me lo dijo. Y si yo saberlo, ella me evangelizó con su actuar y con sus palabras. No más que no mencionaba a Dios en esas palabras. Mencionaba lo que es Dios. O sea, lo que nos pide Dios sin necesidad de decir Dios. Pero después me di cuenta yo de, wow, o sea, me estuve evangelizando todo el tiempo, me estuve hablando del amor, me estuve hablando del respeto, me estuve hablando de la paz, me estuve hablando de todo lo que Dios nos pide que hagamos o lo que nos indica. Y yo no me daba cuenta. Yo lo aceptaba porque tenía un repele a Dios y no me lo mencionó. Entonces dije, no me está mencionando Dios y así lo agarré. Entonces es la manera en que yo lo he hecho. Obviamente en redes sociales no, porque pues aquí es diferente, pero en Ujú. lo que es mi vida diaria, Ujú. desde el gimnasio, desde mi trabajo, desde
lo que sea, desde llegar a un lugar saludando claro. a la gente, ya creo que ahí ya se nota, porque sí veo muchas cosas, por ejemplo, de que se quejan de que ahorita la gente ya no saluda, de que ahorita la gente confunde amabilidad con coquetería, sí, pero sigue siendo amable. Me explico, son muchas cosas que la gente se va perdiendo y como cae en este juego. Yo no hace el cambio. Eso Sí, tenemos que hacer ahorita, hacer un cambio, no estarte quejando de lo que no hay. Tú hazlo, ¿mm? ¿no? Entonces, Exactamente. es desde el punto en tú llegar a un lugar y ver que tal vez la persona que está ahí enfrente de mí tiene un mal día o tiene sus problemas o situaciones, y llegar y Ujú, sonreírle y decirle, hola, buenos días, ¿cómo está? ujú. Me explico, ya desde ahí uno ya está llevando la Empieza palabra un cambio. exactamente. Entonces, Totalmente, eso es lo totalmente. importante de tener a Dios en el corazón realmente. Y Ahora, o sea, una pregunta que tengo en estos 9 años que llevas, eh, porque hay un proceso, ¿no? Como bien has dicho, o sea, fue una experiencia inicial, luego es como una caja de regalos que uno empieza a ver todo lo que hay adentro y dices, uy, aquí está María, aquí está la castidad, aquí, y te vas enamorando de todo eso, pero luego empieza también la etapa de descubrir también quién eres, ¿no? O sea, tu verdad, tu debilidad, tu pequeñez. De repente uno vuelve a caer y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo ha sido para ti esas primeras experiencias de crisis, tanto de una oscuridad en la fe, de repente una mayor dificultad, porque eso pasa, eso es viene y va, ¿no? Y como viene, así se va, pero deja una lección. sí, ¿Qué te ha ayudado en estos momentos? primero, una situación que a veces no la comento mucho, porque quiero hacerlo ¿Mm? con las palabras correctas, ¿no? Pero cuando yo viví mi retiro y todo eso, no había un grupo ahí, había como un seguimiento, sí te lo daban y te iban guiando, ¿no? Pero no había un grupo de reunión, de ir, además era de puros hombres, luego se desintegró, etcétera. Entonces yo estaba como que buscando un lugar. Y cuando yo encontré la comunidad del Padre Ramón Esparza, era una comunidad santa y estuvo muy bonito y todo, pero no había un grupo en sí tampoco. Entonces, yo cuando me regreso a la ciudad, a mí me empiezan a recomendar mucho, búscate un grupo. Y el Padre Ramón me decía, ojo, ten cuidado. Él no me recomendó buscar un grupo, pero cuando yo le comenté, Padre, busca un grupo, él me dijo, ten cuidado. Entonces, él sabe lo que dice siempre. De verdad es impactante. Entonces, yo empecé a buscar un grupo en mi ciudad. Cuando me integro en un grupo, recaí porque el mal ejemplo que hay en los servidores es terrible. El enemigo sí está muy metido en todo eso, desgraciadamente en la mayoría de los grupos, obviamente, está desde dentro. Y empecé a ver un mal ejemplo, empecé a ver a personas otra vez como admirables, tal vez, y me fui por ese camino. O sea, de que, mira, o sea, él hace eso y es servidor y sabe más que yo, pues bueno, ok. Entonces empecé a caer en todo esto otra vez y volví a caer, tocar fondo y estuvo muy terrible, es muy fuerte. El punto clave de esto fue que también estoy buscando las palabras de decirlo, pero yo estaba en una misa y estaba parado y el homilía, el padre, dijo, empezó a atacar a la Virgen María, el sacerdote. Mm, Y empezó a hablar mal de, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, la situación de la Basílica, todo esto que para mí es una historia preciosa, y empezó a decir que no existía, que era mentira, que estaba manipulada. Y entonces yo estaba un cuadro gigante a un lado de la Virgen de Guadalupe, y yo busqué y volteé y dije, pues, ¿qué hago aquí? Entonces, a mí me impactó mucho lo que wow. dijo, sus palabras, y era el director espiritual de 6 grupos. Entonces, yo voy y me siento, cuando cuento esta historia se me pone la piel de gallina, pero de dolor por saber la manera en que a veces se confunde a la gente. Yo fui y me senté y yo estaba con un choque de emociones dentro de mí, porque de vivir lo que había vivido, que fue muy fuerte para mí, y obviamente dejé de ir con el padre Ramón pues no podía, por la escuela y todo. Eh, entonces yo empecé, el enemigo se empezó a valer de eso. Y cuando yo me siento ahí, y esto lo digo con mucho dolor, yo no estaba en gracia en ese momento, no me había confesado. Busqué confesarme, pero no pude. Y llega el padre y me dice, abre la boca. Y yo, ¿por qué? Le dije, es que me sobraron estas hostias. Y yo, no estoy en gracia, padre, abre la boca, soy el sacerdote. Y yo me quedé así impactado y me metió la Eucaristía en la boca, pero era una pila así. Varios. Yo lloré, yo estaba llorando, yo salí llorando de ahí y dije, wow, yo no voy a ser cómplice de esta falta de respeto hacia el Señor, y me salí de la Iglesia Católica.
y empezó mi búsqueda en, en otras cosas que Mira, me fui con los protestantes, con los testigos de Jehová no fui, fue la única, de las únicas que no fui yo creo, pero sí fui a la mayoría de los que me invitaban porque empecé esta búsqueda otra vez, empecé este desierto, ¿no? Ese desierto necesario y me fui a buscar la New Age, entró en mi vida, un montón de cosas, ¿no? Que eran muy, muy necesarias que pasaran. Entonces, cuando yo entro a toda esta onda, María me rescata, María Santísima. Entonces, pasó un tiempo así, fui a un lugar en el cual me decían que, nos habían invitado a mi familia y a mí mucho tiempo, muchas veces de que la Virgen pues daba mensajes y todo eso, se llama la Virgen de las Sierras en Estados Unidos. Y ujú, fuimos el día que nos tocó ir, que no da, pues no se manifiesta mucho, ¿no? Pero el día que fuimos, después de haber intentado ir varias veces, se manifestó la Virgen y dio un mensaje muy, muy fuerte y el día que lo traducen, porque pues es un proceso y está ahí está el arzobispo, están sacerdotes, hay mucho, hay un grupo grande ahí. ujú, Entonces cuando lo ujú. traducen hay un mensaje al final porque yo llegando a ese cerro, yo estaba pues no, yo andaba fuera de la iglesia católica. Entonces yo llego y le digo, Señor, si es aquí el lugar donde estás, por favor hazmelo saber. Y siempre responde. Entonces, Siempre, entonces el mensaje es siempre. un mensaje grande que trataba en general sobre el compromiso de nosotros con el Señor. Y al final decía, ya mi hijo muy amado que está aquí presente, estoy lleno de gozo de que lo estés y quiero decirte que aquí es el camino correcto. Y yo lo leí porque yo lo estaba leyendo en voz alta y mi mamá voltea y me ve. Me dijo, ese mensaje es para ti. Y yo, y lo volví a leer, y lo volví a leer, y lo volví a leer. Y volvimos al tiempo y hablamos con Pat, la señora que está allá. Y me dijo, ay, eres al que le dio un mensaje a la Santísima Virgen, me dijo. Esto es muy privado, yo creo que lo he dicho pocas veces, ¿no? Y yo me quedé impactadísimo, ¿no? Y yo, wow. Y Wow. es. Y agarré mi rosario y no lo solté. Desde ese momento. Eso fue lo que me regresó a la iglesia católica y ya no salí. Obviamente he tenido mis momentos de obscuridad después de eso, pero entendí a abrazar esos momentos de obscuridad. Empecé a abrazarlos porque dije yo, Jesús buscaba el desierto, porque Él tiene que llevarme, o sea, Él me lleva al desierto, está bien, pero yo también tengo que abrazar ese desierto porque el Señor me quiere enseñar algo. Entonces, en los momentos más tensos de mi vida, de que no tengo ganas de ir a misa, voy. No tengo ganas de ir a la oración eucarística, voy. No tengo que Voy. empezar el rosario, voy. No vas a Y ganar. esa es la recomendación que se hace cuando tú atraviesas por un momento de crisis espiritual. Justamente ahí es cuando está la tentación de alejarte o, por amor, decir, ahora le sigo, ahora voy, ahora que no quiero ir, voy, ¿no? O sea, taza y media, Ahí sale el quite de decía San nuestra, Ignacio, creo. ahí sale el quite de nuestra convicción, nuestro amor. Por eso es tan importante. Hay mucha gente que dice, tiene el carácter muy fuerte, cuando se refiere a una persona que es muy temperamental, que le gana la ira. Y realmente no, el carácter es lo que nos ayuda a moderar nuestras emociones. Entonces, por eso es importante fortalecer ese carácter para que cuando no sintamos algo, digamos, no, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sí, porque amo al Señor. Y porque no es Así es. sentimiento. Y porque no todo el tiempo me va a estar haciendo que yo sienta bonito. No, o sea, no, porque a veces esos desiertos son necesarios para que el probar mi fe, y está bien, porque además de probarla, la fortalece. Entonces, yo cuando he pasado por esos momentos, de verdad, yo digo que el enemigo ha buscado todas las formas de atacarme y de estar ahí. Entonces, cuando yo veo que, por ejemplo, es externo ya, que por redes sociales estoy, es como, ya aprendí, ¿no? A decir, yo voy a seguir aquí hablando de la Sagrada Eucaristía. Y algo, un punto muy grande que hoy tengo como Ajá. misión desde hace 2 años es dar a conocer a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Yo creo que tenemos ese tesoro nosotros los católicos y no los estamos valorando. Cuando yo inicié Así en es. la adoración eucarística, el Señor empezó a cambiar cosas en mi vida, pero muchas. De verdad, yo se los digo a todos, no den por hecho que están en la cúspide de su fe nunca. Nunca, nunca. Eso es soberbia. Y cuando ustedes son soberbios, dejamos de aprender. Entonces, a mí me llegó a pasar. Porque la admiración, porque esto, porque aquello, porque el otro, obviamente uno va cayendo en esto, ¿no? Entonces ya ahorita por ejemplo, dejé de creérmela y digo, después de la cima, hay más cosas y más cosas y más cosas. Y tengo que seguir aprendiendo. Y siempre aprendo cosas nuevas.
Y yo, por ejemplo, Ujú. cuando empecé a dar conferencias y charlas y mi testimonio, yo le agradecía Ujú. enormemente a la gente que me prestaran su tiempo porque es tiempo valioso. Y yo trataba de que Sí, eso valiera la pena y que la pena, pues, qué mejor que hablarles del Señor, ¿no? No de mí, sí. porque mi vida, pues, no es tan interesante. La obra del Señor en mi vida es lo interesante. Ah, Entonces, eso les digo a todos ellos, ¿no? De que trato de que ese tiempo valga la pena y sea de bendición para ustedes, para que el Señor les toque el corazón. Entonces, pero nunca, nunca, por favor, crean que soy yo, porque no lo soy. Yo no los voy a salvar. Yo no morí en una cruz por ustedes. no. Yo no tengo las respuestas. Y cuando me preguntan cosas, por ejemplo, les digo, vayan con un sacerdote y quédense sirviendo con Ujú. ellos. Entonces, Sí. porque sí, les advierto mucho también de los grupos y sí trato de decirles a los coordinadores mucho eso, oiga, tengan cuidado. La gente los está viendo ustedes y son ejemplo a veces para los demás, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso, tienen una responsabilidad grande, porque seguir al Señor no es cualquier cosa. Desde el momento en que dices, sigo al Señor, tienes que enfrentar lo que se venga. O sea, tienes que entrarle y no va a ser bonito siempre. De hecho, va a haber muchas cosas, muchas caídas y mucho eso, pero valen la pena. Siempre valen la pena. Vale la pena. Ay, Antonio, qué cosa. De aquí preguntaron algo. Sí. Eh, ¿Pasó en tu vida un proceso de discernimiento vocacional o siempre realmente tienes claro cuál es el camino? En fin, aquí han preguntado eso. Les quiero contar una anécdota de la cual me acabo de enterar. Cuando pasó, por ejemplo, acá soy como el incómodo en mi diócesis, porque soy muy intenso, perdón. Y entonces ha habido como que cosas que creo estamos llamados a anunciar, pero también a denunciar. Cuando sigues al Señor, que es Okay. justicia, indirectamente a ti te molestan las injusticias, y es lo que tenemos que denunciar. Entonces, cuando empecé a ver cosas y empecé a ver cómo afectan, porque a mí me afectaron, yo empecé a denunciar desde el amor y desde la caridad. Pero cuando una persona es Ujú, soberbia, nunca lo va a aceptar, le digas como le digas las cosas y lo va a ver como un ataque. ujú, Entonces, ujú. yo soy como este incómodo a veces, ¿no? Que pues dicen, ah, mira, este está hablando, está atacando a la iglesia, pero realmente no es ataque. Entonces me acabo de enterar, por ejemplo, acá hay una situación ahí en el seminario que acaban de decir, porque, y no es cierto, que yo estuve en el seminario y me corrieron acá en Hermosillo. Y yo no estuve en el seminario, yo tuve un proceso vocacional en la ciudad donde viví mi retiro. Y Ajá. estuve ahí y yo le decía, de hecho yo cuando me convertí, empecé a conocer al Señor, yo fui con el sacerdote y le dije, Padre, yo me quiero encerrar en algún lugar, no quiero el mundo, no quiero nada, no quiero pecar, no quiero... Empezó esta cosa, ¿no? Que uno a veces le da. Entonces yo me quiero encerrar en un claustro, yo quiero ir a leer nomás la palabra, y que yo no quiero estar aquí, Padre. Yo no quiero, ya me voy. El Padre, ¿a dónde? Espérate. Entonces me acuerdo mucho porque ese cuando conocí el testimonio de Eduardo Verástegui, me acuerdo que en una ocasión yo estaba en este proceso de soledad y salió en el WTN porque el canal que yo veía más era WTN. Entonces salió su testimonio y mi mamá me habla y me dice, oye, está uno como tú. Y yo, ¿cómo? Sí, uno que se convirtió muy fuerte porque realmente no conocíamos testimonios así de esa intensidad, Ajá. más que mi mamá, la Ajá. mía y la de mi papá. Ujú, Entonces, fuera de eso, no tanto, pues. Cuando yo escuché ujú. a él y dije que le pasó, o sea, pasó lo mismo con él, de que se quería ir a un claustro, creo que lo comentó algo así, dije, sí, sí pasa. Y yo fui con el padre y le dije lo mismo, yo antes de eso, le dije, padre, y me dijo, no, es que el Señor no te llama ya, me dijo. El Señor no te llama ya, me dijo, no es tu llamado, es tu deseo, me dijo, pero la Ajá. voluntad del Padre es otra. Y la voluntad te va a incomodar a lo mejor, me dijo. Entonces, tienes una misión aquí, me dijo. ¿Cuál es? La tienes que investigar tú, me dijo. Tienes que averiguarla tú. Entonces, yo me quería ir, yo estaba así. Entonces, yo cuando fui pues ya por decir, bueno, tengo que hacerlo para como que quitar eso, me fui a este proceso vocacional al seminario de allá de la ciudad de Obregón. Estuve un tiempo y resultó que no, el sacerdocio no era lo mío. La vocación pues Ujú, es la santidad de todos, ¿no? Y ahí en ese proceso de la búsqueda de ujú, la santidad va a ir saliendo, siempre va a ir saliendo. ujú, Y sí ujú. estuve, por ejemplo, en Totalmente. DT y todo eso, y ahí también como que estaban los numerarios, otras cosas de que Ujú. sagrados y así. Entonces estuve viendo todo eso, pero sí hay un anhelo en mi corazón de algún día casarme, de tener hijos. Pero también si sirvo mi vida al Ya. Señor no hay problema, pero también si no me caso no hay Sí. problema, pero también si no pasa lo que no pasa, pues no hay problema. Todo sea
sí. que voluntad de Dios. Eso es lo que yo quiero. Entonces no me preocupo. No me preocupo, de verdad. A veces me dicen, No, y no, y con todo lo que ha pasado en tu vida, o sea, en el sentido de que Dios te escucha, Dios ya escuchó tu pregunta existencial en el sentido de vocacional. Entonces, Él ya se va a encargar, me explico, de poner en tu camino lo que sí es, como diciendo, ya deja de buscar, que ya sabes que yo salgo a tu encuentro. sí, Entonces, Él se va a encargar de lo que es tu misión, lo que es tu camino, y ya lo estás viviendo. No es ni siquiera esperar que algo suceda, sino que ya lo estás viviendo. y cambian las misiones. Eso le digo a la gente mucho. Van cambiando. O sea, por ejemplo, ahorita les digo, fue un tiempo, mi misión fue enfocada directamente a la situación pro vida, porque no había mucha gente que hablara de eso. ¿Por qué? Porque en mi estado no estaba ni siquiera previsto que fuera a pasar. Esta locura está pasando Claro. hace 3 años. Entonces, después Ujú. cuando pasó acá un movimiento muy grande que se llama Frente Nacional por la Familia, yo fui de los primeros que estuvo ahí, de los formadores de ese grupo, de hecho. ¿Por qué? Porque iba a hacer lo de la ideología de género y todo esto, y la gente no lo entendía. Yo tampoco. Yo decía, oye, oigan, Claro. espérense, tal vez no pase. Y me empezaban a comentar cosas y yo, ay, wow, sí va a pasar. Y fue cuando empezó toda Sí. esta lucha. Pero el Señor va cambiando las misiones. Entonces me cambió después esa cuando yo vi que había mucha gente, a mí no me gusta el protagonismo y a la gente tal vez le cuesta entenderlo, pero no me gusta. Entonces yo le digo, bueno, Ujú. ustedes ahí síganle, qué bueno, gracias a Dios, gloria a Dios que lo siguen haciendo. Y hay gente Claro. increíble haciéndolo ahorita y me da mucho gusto. Entonces van cambiando esas misiones, pero todas llevan al Señor de la mano, ¿no? Sobre todo. Y ahorita la mía es la Eucaristía y el Santo Rosario, ¿no? Es dar a conocer al Señor de esa manera. Y también ahorita, por ejemplo, traigo una onda ahí de hacer unos podcasts, de tocar temas actuales desde una perspectiva católica, que es muy necesario. ¿Cómo se llama tu Podcast se va a podcast? llamar Modo Avión, apenas lo ando grabando. Ahí traigo planes. Mira, aquí públicamente para que no te niegues, te invito, quiero hacer una invitación para que vayas a un programa, a un capítulo, para hablar de ¡Qué ciertos temas. emoción! Sí. Ahí Entonces no empezaste todavía. Se va a llamar Modo Avión. Me encanta el nombre, me gusta todo. Uy, Modo Avión. cuando lo lances avisas, ¿eh? Para ¿Sabes que por ahí qué, se metan. ¿sabes por qué le puse así modo avión? Porque yo cuando Porque, me quiero desconectar del mundo y analizar las cosas y escuchar la voz de Dios, me pongo en modo avión al teléfono y me voy. Así de importante. que la gente, de hecho mis amigos se enojaban mucho antes de que te pierdes, no sabemos nada de ti y yo sí, estoy platicando con Dios 100%, déjenme, o sea, ahorita no me molesten. Y ya como que hoy lo entienden, ¿no? Y les digo, ustedes también tómense un respiro de redes sociales, ustedes háganlo, les digo, porque a veces les afecta mucho. Sí. Cuando uno ve que a la persona le está afectando, lo más recomendable es que le digan, tómate un detox. Es tan tóxico lo que se ve en redes sociales que hay que darnos un detox. Entonces yo hago mi papel Totalmente. en modos aviones así, entonces quiero como desconectarme de todo el ruido que hay en el mundo, Sí. en el podcast, y darle una nueva perspectiva desde cero a los temas actuales. Por eso. Excelente. Excelente, Es el fin. excelente. Ay, qué gusto, qué gusto. ¿Y qué más? A ver, cuéntanos todos tus proyectos. Entonces, tienes tus redes sociales, normal, y ahora entonces está por salir tu podcast. Esto es. Podcast, modo avión. Voy a empezar a grabar videos de la vida de los santos. Está muy ¿Y dónde lo interesante. vas a subir? ¿En Instagram? No, en YouTube. Todo esto me voy a enfocar ¿Tienes, directamente a YouTube. ¿Tienes un canal en YouTube ya o lo vas a abrir? Tengo un canal de YouTube ya. Se llama Soy Antonio Qué bien. Valencia. He subido como unos 5 videos, pero ahí está el canal. Y ha subido. Es que es lo que y se los digo de corazón y siempre se los platico y a veces me dicen, ay, ¿cómo? Porque ven mucha gente que hay como buscando el tener reconocimiento en redes sociales y yo es lo que menos he Ah, hecho. Yo de verdad, ah, cuando yo comencé en redes sociales, no era mi intención, era un desfogue para mí de decir, nadie me pela porque no tenía amigos. Entonces yo tenía que hacer algo, ¿no? Entonces yo decía, y todavía cuando empecé a hablar de Dios en mi Facebook personal me eliminaban, entonces era como que, bueno, está bien. Entonces yo empecé a hacer eso por eso, porque era para mí un desfogue. Y yo ponía cosas de Dios y así, y me empezó a seguir gente en ah, Facebook, empezaba a agregar gente, me empezaban a contactar así como sacerdotes y todo, qué bueno que lo haces y esto, ¿no? Y gracias, y empezaban a crecer. O sea, el día que se me viralizó un post en Facebook, la atención fue increíble, enorme, así conmigo, yo no quiero esto, no quiero, yo soy propenso a ser soberbio, ah, yo no lo quiero. Entonces me voy a Twitter,
pasa lo mismo, se me viraliza un tweet y empieza la atención y no quiero. Entonces después me empiezan a decir, hazte una fanpage para que ahí, porque ya no te podemos agregar a Facebook. La hice y dije, no va a pasar nada. Neta me rogaron para que hiciera esa fanpage. Y entonces ya la hice y pues, también se viralizó un post de la Sagrada Eucaristía. Y yo, wow, bueno, Señor, está bien. Ya entendí. ¿Quieres un espacio aquí en mis redes sociales? Está bien, va a tratar de... Él quiere, cuando no hay manera, o sea, es No. mano de Dios ahí. Igual Tienes que pasó, seguirle. igual Bye. pasó en YouTube. Subí un video hablando del tercer secreto, de la tercera parte del secreto de Fátima y se viralizó ese video. Y empezaron a suscribirse un montón de gente y yo, tengo que hacer algo aquí también. O sea, el Señor me va guiando pues contra mi voluntad, porque es su voluntad las cosas estas. Y cuando lo hacemos por voluntad del Señor, son para la santificación y para Así la es. evangelización de los demás, realmente, ¿no? Así es. Entonces, aunque es incómodo, porque realmente es muy cansado. Si es para mí, sí es Sí. incómodo, pues tengo mi trabajo, tengo mi vida, pues social no tanto, ¿verdad? Porque no hay mucho tiempo, pero ahí me trato de romper en dos y voy con mis amigos y todo y trato de hacerlos parte de mi rutina, eso es muy importante. Claro, Entonces, es la bendición de tener gente que sigue este camino del Señor, hay que claro. acompañarnos por esta gente. Entonces, pues a ellos los ves en la oración, vamos a tomarnos un café a hablar de Dios, vamos a todo este tipo Ajá. de cosas. Por ejemplo, gente que hace, yo hago mucho deporte, me encanta. Creo que es la mejor manera de disciplinarnos y Ujú. en todos los aspectos. Entonces, en Dios hay orden, siempre. Entonces, la disciplina es parte de. Hago mucho deporte Eso es. y también ahí convivo con mis amigos de, hey, vamos a la bici. Ya nos vamos y ahí platicamos y nos vamos al día. Entonces, hay como que me voy Ajá. partiendo para tener, Ajá. respetar mi vida social y Sí, familiar. totalmente. Pero sí, Totalmente. y yo trabajo por independiente, tengo mi trabajo, las Ujú. conferencias ha sido una bendición que ha surgido de, pues, Dios, solamente Dios, ¿no? Entonces, sí, Sí. cuando viajo mucho aquí en México, aquí dentro, este año iba a ir a Estados Unidos, escribí 3 libros, pero se me hizo una ofensa a los escritores, como que publicarlo, dije, no, tengo que prepararlo bien, porque los escritores merecen ese respeto de decir, ellos estudiaron eso, se dedican a eso, y ahorita viene cualquier influencer y te avienta un libro y ya les pega y digo, ay, no, hay que ofrecer calidad a la gente, ¿no? Entonces Ya. yo dije, de entrada no soy influencer porque muchos me dicen eso y les digo, no, 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 ¿qué quisiera más que influenciar a la gente para que siga a Dios? ¿Qué más quisiera? O sea, yo lo que soy es anunciante del evangelio, solamente Ujú. influencer Dios, o sea, a él déjenle eso, yo no puedo. Entonces, me bajé de mi pedestal y dije, a ver, tú no eres escritor, neta. Entonces, ahí lo tengo guardado, alguien que se dedica a eso me lo va a checar y no lo voy a vender, lo voy a regalar. Ok. Lo voy a regalar, son 3 libros, se llama Uno a Dios, que es mi historia en la cuestión de relaciones. Entonces, Ah, te wow. explico una perspectiva muy fuerte que es lo que no es el amor. Ahorita muchos dicen, esto es amor, esto es amor. Yo les explico lo que no es amor en ese libro, basándome en mis experiencias. Buenísimo. Y hay otro que se llama En mis zapatos, que es para que la gente vea desde mi perspectiva las cosas que escribo en Twitter y todo eso. Y hay otro que se llama Las historias que jamás ocurrieron. Ese nació porque estaba, no me gusta contar estas cosas porque pues son entre Dios y yo, pero pues aquí se prestó. Estábamos con un indigente, una muchacha que estaba en drogas, en vicios, y ella lloraba de que Ujú. quería salir de eso. Y me Ujú. contó sus planes de vida, una historia que nunca pasó. Entonces yo dije, ¿qué hubiera pasado si esta muchacha, en el punto en el que se destruyó y empezó en este camino malo, no hubiera ocurrido? ¿Me explico? Entonces, quiero que la gente también entienda que nuestras palabras, nuestros actos, también afectan a los otros. Entonces, a esta muchacha, por ejemplo, le afectó un familiar de ella muy fuerte y por eso Wow. siguió el camino este. Entonces, pero yo en ese libro cuento las historias que pudieron haber ocurrido con esa persona. Ella tenía sueños muy grandes, tenía anhelos y no ocurrieron porque se perdió. Wow. Entonces, yo, Ay, qué pues, cosa. Entonces tienes ahí esto a punto de meter al horno todavía, pero lo sí, estás ahí preparando. esa es una historia Y de ya, las ya que Dios dirá cuándo. sí, esa es una historia de las que viene. Avísanos, Sí, avísanos. claro, ahí para que lo descarguen el libro. Lo tengo que registrar y todo porque no me lo vayan a querer vender por fuera a otros, ¿no? Ah, Entonces, está bien. ando en eso.
Pero sí es historia de ella, historia de una señora que me contó que pues abortó a su primer bebé, los planes que tenía con ese bebé, pero en un momento como que en Ah, 5 minutos abortó. Entonces hay muchas historias en ese libro muy interesantes que yo me he escuchado de otras personas y es como un homenaje a esas personas, ¿no? También. Entonces es ese plan, ese es el plan wow. que traigo. Y Mira, Dios te dio el don porque escribir un libro no es cualquier cosa y tienes tres. Entonces, esto significa que hay un don del Espíritu Santo ahí y me explico. Entonces, hazle caso y escribe todo lo que puedas el porque, Señor me ha dado mucho ay, verbo, es, decimos por acá. O sea, puedo escribir, escribir y escribir. Sí, de verdad ha sido como mi desfogue. Yo creo que por eso más que nada mis redes han despegado, por lo que escribo. Más que claro. nada. Entonces, Ajá, sí. Y ajá. obviamente a las redes sociales les doy como una imagen. Quiero que les digan, porque me dicen, ¿tú cuentas con una cuenta católica? No, soy un católico con una cuenta. Ojo. Entonces, aquí yo reflejo parte de quién soy y Dios es parte de mi vida. Y esto que yo les comparto es lo que soy. Así, no estoy con poses ni nada de eso. Esto les digo, es lo que Dios puede hacer en tu vida si le dices que sí. Y se puede. ¿Por qué? Porque yo soy común y corriente como todos. Es la ventaja, ¿no? De a veces como tener, poder hablar desde la normalidad, porque soy normal, o sea, como todos. No tengo nada interesante, Ujú. nada extraordinario, y el Señor se apiadó de mí, así como de todos, ¿no? Entonces, la gente que escucha eso y que dice, ah, yo también puedo, claro que puedes. A la gente necesitas decirle, no lo que hace mal, necesitas decirle que pueden hacerlo mejor, que pueden hacerlo bien, que pueden ser de eso. Eso necesita la gente, porque el Señor nos pide que les digamos eso. Dios nos vino a dar un mensaje de esperanza. Entonces, nosotros hay que ser transmisores de esa esperanza también, y nos falta mucho amar. Pero ahí vamos. Yo creo que Ahí vamos, sí, ahí en la vamos. lucha. Es un proceso de Ay, toda la vida. Antonio. Gracias por contar tu historia, por compartir tantas, ay, cosas buenas, o sea, porque ahí entre líneas diste muy buenos consejos y iluminaste mucho. Muchas Para gracias. terminar, si pudieras dar un consejo con lo que has vivido y tal, ¿qué dirías? ¿Qué consejo darías? Yo creo que es lo mejor que les puedo decir es conozcan a Dios. No den por hecho de que desde el fondo del corazón lo están siguiendo. No digan que son católicos todavía si no son practicantes. Nosotros para poder comprometernos con alguien necesitamos amar a ese alguien. Y para amar a ese alguien necesitamos conocer a ese alguien. Tomen uso de las herramientas tan preciosas y útiles que nos da la Iglesia Católica. Los documentos, la Biblia, el catecismo. Tomen uso de todo eso. Vayan a las misas, escuchen la homilía, escuchen la sabiduría de los sacerdotes, que habla el Espíritu Santo a través de ellos. Vayan a misa diaria si se puede, no solamente una vez. Es el alimento del Espíritu, de esa Eucaristía, y nosotros prescindimos de ella. Necesitamos comprometernos más con el Señor para que nuestra vida empiece a cambiar. Cuiden, este consejo se los doy muy bien, la gracia. La gracia. Confiésense, arrepiéntanse de todo eso que los está destruyendo, porque el rencor y el pecado destruye, te perjudica. Se pausó. No te libera el pecado, te destruye. Y eso que tú estás viviendo y que no entiendes qué es en tu vida y por eso eres tan infeliz, es el pecado. Y con la gracia eso sana. El Señor te sana. Hay que acudir más a la confesión y cuidar esa gracia con las herramientas que el Señor nos da. El Santo Rosario, la Eucaristía, la adoración eucarística por el amor de Dios. Ojalá todos entendieran que ahí está conectado el cielo con la tierra. Ojalá entendieran que ahí está el Señor que murió en una cruz por nosotros y nos redimió. Ojalá lo entendiéramos, ojalá valoráramos eso y estuviéramos más tiempo con Él, porque yo les digo, si tú dices que quieres pasar tiempo en el paraíso, quieres pasar toda tu eternidad con Jesús, demuéstraselo y ve aquí un tiempo con Él. O sea, no vamos aquí a la Eucaristía y decimos, quiero pasar mi eternidad con Jesús. No te creo, porque aquí está y no vas. Me explico. Y me dicen mucho, por ejemplo, ¿qué le dirías a Jesús si lo tuvieras frente a frente? Lo tengo. ¿Quieres que te diga qué le dije anoche? Porque pues anoche lo vi. O sea, son cosas, ahí está. Tenemos que cambiar también nuestro lenguaje, ¿no? De decir, aquí está el Señor. Totalmente. Entonces, eso les recomiendo mucho. Cuiden esa gracia, comprométanse con el Señor, hagan uso de esas herramientas que nos da y síganle. Él les va a cambiar la vida, de verdad. Me encantó. El mejor consejo. Ay, ¿sabes lo que estaba pensando yo que habría que hacer? Yo los viernes en la noche hago historias de amor, ¿no? Entonces, donde vienen matrimonios, novios, en fin, y cuentan cómo ha sido su historia con Dios en el amor. Estaría genial que tus papás aceptaran, los dos. Ojalá. Dile a los dos, así ya no es uno solo. ¿Quién sabe? Si sí,
y dice, así te sientas junto así con ellos y les colchea y te cuenten cómo se conocieron y así, y luego así les vamos sacando información de cómo fue su proceso de conversión. Sería genial. Voy a hablarles, son antirredes sociales ellos. Nah. Sí, Ya, pero ya logré unos. Se ¿sí? supone que unos no tenían redes sociales. Sí, no. Llevaban, ¿cuántos años? 30 de casados o más, 40. Un matrimonio espectacular. De hecho, de los mejores lives de historias de amor es con esta pareja. Juan y María, súper sencillos. La hija abrió la cuenta para que ellos pudieran hacer nada más y fue una conversación deliciosa. O sea, nos hicimos amigos y todo. O sea, genial. Y ellos súper, se supone que anti-redes, pero una platicada estuvo bien, Qué estuvo bien. bonito. Así Qué que bonito. bueno. Yo sí tengo ese anhelo que mis papás cuenten su historia. Pero, pues eso en los Sí, planes de Dios, digo, ahí lo estoy orando. Le digo, la verdad, ojalá eso. escuchar la conversación de mi papá Si más se bien. animan, me mandas un mensaje, Claro, me dices, ¿eh? de volada ahí. Ay, Antonio. Nada, fue un gusto conocerte, conocer tu historia y de verdad gracias por aceptar la invitación y compartir todo lo que compartiste en esta noche. Y Muchas gracias a todos gracias. los que nos acompañaron, que aquí estuvieron Sí, muchas y de gracias a verdad que todos por su muchísimas gracias. atención, sobre todo por su paciencia, por Y escuchar, por estar aquí, por prestarnos su tiempo valioso totalmente. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Soy indigno totalmente, se los digo, o sea, y gracias por regalarme ese tiempo. De verdad, voy a orar por todos ustedes y no se suelten mis aquí manos. también, yo siempre les pido a todos los que se quedan hasta el final, los que se quedan hasta el final del live, tienen el compromiso de hoy, antes de dormir, ofrecer una oración por ti, o sea, por las personas que nos compartió el testimonio. Así que todos los que están acá, por favor, una oración de corazón por Siempre me Antonio, por hacen su falta las familia y por su misión, siempre. ¿verdad? Gracias, muchas gracias, de verdad. Bien. Muchas gracias. Nada, la Y aquí gente está estoy. preguntando si se queda grabado, se queda grabadísimo en Instagram y también en YouTube, lo voy a subir. Entonces ahí para que lo compartan y tal y todo eso. No me he ¿Va? suscrito Muy al bien. canal, ahorita vemos eso. Sí. Eso, Y aquí lo comparto en mis historias. eso. Muy bien, Antonio, que Dios te bendiga, que descanses y a todos ustedes, buenas noches, nos vemos.